Ahí están, pues. ¿Cómo les fue? ¿Qué tal han estado? ¿Qué tal su día? ¿Todo en orden? Ay, disculpe si parece putero mi cuarto ahorita. No, no hay problema. Fíjense que hoy hubo elección de la junta directiva de la asociación que hay en Jalapa de abogados y vieran qué matada que nos dieron. Perdimos como 43 a 78. Pero todo bien, participamos. Es que dentro de unos años que ustedes ya se hayan graduado, van a poder participar también, van a poder colaborar, buscar la forma de estar presentando todos los notarios, todos los abogados, y así también, ¿verdad? De estar este, buscando una mejora por el gremio. Entonces, lugares para que ustedes puedan colaborar con la sociedad siempre van a haber. Bueno, el día de ayer pudimos conversar acerca de diferentes temas relacionados con el derecho, con el Estado. Y vamos a relajar un poquito los músculos. Uno entrena algún tipo de deporte, regularmente hace un trabajo fuerte y luego se entra el proceso de descanso, ¿verdad? Vamos a ver Baker, primero bien activo. En cuanto a la relación del derecho con el Estado y la lectura que hicimos el día de ayer, ¿qué, qué nos puedes decir? ¿Qué extracto puedes sacar de ese tema y cómo pudo haber hecho algún cambio en tu vida? O sea, de cambio de... O sea, ¿qué pensás ahora en relación de los temas que vimos ayer? ¿Hubo alguno que te haya llamado la atención y pudiéramos decir que de hecho o has cambiado de forma de pensar en relación a algo? O no pasó nada. Pues la verdad que muy acertado todo lo que se platicó ayer, porque sí, mayor manera el derecho en el Estado, porque como se dice siempre, desde la antigüedad, las personas tienen que estar sujetas a normas jurídicas o a normas de reglamentos para que una sociedad funcione, porque sinceramente va relacionado la organización de un Estado, el derecho y una sociedad, porque sin esas tres no puede existir ninguna, pienso yo. Perfecto. Jessica, ¿hay algún tema de los que se hablaron ayer que usted quisiera que se ampliaran? Pues No, no, la verdad que no. Ninguno. ¿Todo bien? Todo al 100. Recuérdense que ustedes también van a elaborar algún tipo de trabajo para esta manera. Hay que sacarle provecho al tiempo, ¿verdad? Y así ir. Permiten compañeros que hay un compañero que pidió un tema de información y lo estamos cerrando acá. Lick, disculpe, no sé si solo soy yo, pero casi no se le escucha a su voz. Perfecto. Ahorita vamos a arreglar eso. ¿Y ahora sí? Pues Sí, sigue Lick, igual. yo creo que es por el micrófono de los audífonos, Lick, que se escucha como un poco lejos. ¿Seguimos igual? Ahí se Yo escucha lo mejor. escucho bien, le dije ahí lo que acaba de hablar se lo escucha bien. Va, perfecto. Muy bien, vamos a ver Andy Marel Oliva, ¿verdad? Sí, Lick. ¿Qué tal los contenidos? ¿Cómo van los contenidos? ¿Qué te parece la sociología hasta este momento? Pues interesante. Ajá, Creo que todo ha estado bien. Lo hemos llevado bien. ok. ¿Algún tema que te haya resultado diferente, que tenías alguna idea diferente al respecto y ahora si pudieras conversar con algunas personas, sería un tema que te gustaría discutir? La relación que tiene la sociología con el derecho. Ajá. Gracias. A ver, Glenn, ¿cómo ves la situación? ¿Qué tal va el curso? ¿Qué podemos extraer de esto y proyectarlo a la sociedad para que las personas puedan
encontrar conceptos diferentes a los que regularmente se asocia a la sociedad, al derecho, a la sociología. ¿Habrá algo que se haya discutido por acá, se haya leído por acá que sirva para aumentar el conocimiento de las personas? Sí, Lick, buenas noches. Buenas noches a todos los compañeros también. Creo que es bien importante el estudio de la sociología porque es el desarrollo de la sociedad donde vivimos, ¿verdad? Ajá. Creo que es muy importante el tema político que se ha estado tocando, bueno, se tocó anoche, ¿verdad? Que es muy importante porque es el arte de gobernar. Ajá. Entonces, todos estamos apegados a ciertas reglas, a ciertas normas que rigen la sociedad. Y es muy importante esto, ¿verdad? Gracias, Len. Stephanie, ¿usted se considera un líder en su familia? Stephanie Carrillo. ¿Cómo dijo? Disculpe. ¿Usted se considera que ejerce liderazgo en su familia? Liderazgo, tal vez no. ¿Por qué? Pero sí podría aportar en ese liderazgo, ¿verdad? En la parte central de mi familia. Ok. Flor Sandoval, ¿y usted se considera que es líder en su familia? Yo siento que un poquito ahí vamos aportando algo para el momento de alguna decisión. Gracias. Melissa Estrada. Melissa, ¿considera usted que el liderazgo es importante para poder ejercer autoridad? Melissa. A ver, Vanessa Contreras. Sí, Lick, buenas noches. Buenas noches. ¿Será importante el liderazgo para poder ejercer autoridad? Yo pienso que sí, Lick, ¿Y cuál es el porque, liderazgo? ¿Perdón? ¿Diga? porque para poder ser un líder uno tiene que tener autoridad y no solo mandar, sino también ayudar a los que está liderando. Gracias. Dani, Fernando. Buenas noches, Lick. Buenas noches. ¿Los abogados tenemos que ser líderes en la sociedad? ¿Cómo digo? Los abogados debemos de ser líderes en la sociedad. Pues sí, porque gracias a los abogados es que no se imparte la justicia, sino que se lleva a un fin de ser, que la sociedad sea mejor. ¿Cuál es el fin de la justicia de acuerdo con eso? ¿Cuál es el fin de la justicia? Ah, Que toda sociedad esté tranquila y en orden, siento yo. orden y progreso, como dice el escudo de Brasil, ¿verdad? Sí, digo yo. Luis Pineda. Luis Pineda. Dígame, Lick. Lick. Gracias. Mira, dentro de tu área de trabajo, ¿en qué trabajas, Luis Pineda? Soy técnico de servicio de telecomunicaciones. Excelente. En ese sentido, tu tarea es verificar constantemente, ¿verdad?, el buen funcionamiento. Dentro de las empresas siempre se buscan liderazgos naturalmente positivos. ¿Te consideras que tienes liderazgo en la empresa o estás a la expectativa de lo que los demás dicen o hacen? Pues como en el área específicamente donde yo estoy, soy el único técnico en el área de Jalapa, entonces prácticamente trabajo solo. O sea, soy mi propio jefe, digámoslo así. Entonces no es como que, no ando ni de líder ni jalando a nadie. O sea que psicológicamente te toca echarte porras y a la vez te regañas. Algo así. Qué excelente. Bueno, pues miren, la realidad es que el profesional debe ejercer liderazgos a todo nivel, iniciando por su casa, ¿verdad? Y este liderazgo debe de ser una actitud que debe de ser constantemente
cultivada. Hay diferentes formas de cultivar un liderazgo, pero lo más importante para ejercer un liderazgo es la actitud, la buena predisposición y sobre todo el ánimo de poder ejercer, como ustedes decían, ese liderazgo para el beneficio de las mayorías. Muchas veces se nos critica a los sancarlistas que a nivel académico, a nivel pregrado, somos muy buenos para poder indicar que queremos ejercer liderazgo, que nos gusta esto, aquello, que nos disgustan diferentes situaciones que se dan en la sociedad. Sin embargo, a la hora del probar si realmente de qué estamos hechos, resulta que cometemos errores, porque muchas veces nos dejamos llevar por el componente económico. De esa cuenta es que para nosotros es muy importante comenzar desde muy chicos a aprender que el liderazgo, tomar la batuta de las situaciones para poder así acostumbrarnos a esa responsabilidad. Y es que realmente ejercer un liderazgo es una responsabilidad. La responsabilidad de echarnos al hombro a un equipo de trabajo, de echarnos al hombro a un grupo de personas para que éstas vayan a llegar al objetivo determinado. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en un lugar y somos coordinadores o nos encargan un determinado grupo, nuestra tarea no es buscarle los defectos a estos grupos, sino al contrario, ser el apoyo, el coordinador, el supervisor, el gerente, todas las personas que ejercen puestos de dirección en las empresas, en diferentes instituciones, digamos que deberían de ser los más humildes, las personas que se dedican más en otros lugares para poder llegar a estos puestos de dirección. La gente debe de ser consecuencia de un trabajo tesonero constante y llegar a los puestos de dirección es porque las personas ya saben cómo se deben hacer las cosas. Lamentablemente en nuestra sociedad estamos acostumbrados a los favores, ¿verdad? Y a poder incluso ejercer diferentes puestos de dirección, puestos de administración, de gerencia, sin los conocimientos suficientes. Por tanto, ustedes de repente han escuchado por allí que hay necesidad de crear una ley de la carrera administrativa del Estado, así como existe una ley de la carrera judicial, existe una ley de las carreras en diferentes instancias, pero es necesario crear una ley en la que se salvaguarde al trabajador y se le dé el apoyo para que si este trabajador inicia en una institución, por ejemplo, ¿verdad? Ejerciendo funciones en los puestos más simples, pero que no son menos importantes, por ejemplo, en un juzgado, ¿verdad? Hay personas que muchas veces ingresan a los juzgados ejerciendo de notificadores, ejerciendo de comisarios, ejerciendo de otras funciones como recepción, por ejemplo, ¿verdad? Pero de acuerdo con su experiencia, trabajo y mucha constancia, pueden llegar a ser magistrados de las cortes, pueden llegar a ser jueces, pueden llegar a ser fiscales distritales o fiscales generales. Esa debería ser la lógica. ¿Por qué? Porque en ese sentido, quien ejerza autoridad, quien ejerza poder, va a tener la autoridad de indicar que conoce el trabajo. Por eso es importante estos temas y que los analicemos a estas instancias en donde la mayoría de los compañeros vienen en edades tempranas para que su formación ética sea lo suficientemente fuerte y así irse cultivando, ir perdiendo, ¿verdad? Ciertas ideologías que muchas veces creencias que en las sociedades se van haciendo y que se convierten en leyes. Nosotros, como sancarlistas, debemos de luchar siempre por la buena convivencia social, por la justicia social, pero ante todo debemos luchar porque nuestros principios y nuestros criterios sean más grandes que nuestras ambiciones. Entonces, compañeros, yo creo que ya estamos, la mayoría de los que queremos recibir la clase, vamos a proceder a seguir con el análisis de los temas que hemos venido discutiendo o que les he venido presentando en los últimos días. Entonces, vamos a proceder acá. Muy bien. Vamos a dejar de grabar. Okay. Para el día de hoy,
vamos a seguir discutiendo. Veníamos hablando de cómo fueron los poderes del Estado y cómo se fue disolviendo en diferentes poderes, diferentes momentos, ¿verdad? Diferentes estructuras el poder. Los tipos de poder que ayer veíamos, ¿verdad? Que estaba el poder de la prensa, el poder del legislativo, ejecutivo, judicial, todo eso. Hubieron personas que han analizado el respecto. Entonces, a finales de la década de los 50, psicólogos sociales como John R. French y Bertram Rabin describieron 5 formas de poder. 10 años después fue añadida una nueva categoría. Al día de hoy se siguen utilizando estos 6 tipos de poder como referencia. Está el poder coercitivo. Este poder es el que se ejerce desde la amenaza y el miedo. Es el que el Estado utiliza, ¿verdad? Es para que las personas ejecuten acciones aun cuando sean contrarias a sus valores. Un ejemplo claro del poder coercitivo es una organización es hacerle peticiones a los empleados bajo amenaza de que perderán su empleo si no cumplen con dicha orden. Es muy normal, lamentablemente, muchas empresas en las que nos encontramos en la disyuntiva de hacer lo que nosotros queremos, lo que es correcto y lo que no. Por ejemplo, despojar a las personas de sus cosas. Una empresa que se dedique a recuperación de créditos. A veces es complicado, es lamentable, ¿verdad? A veces la gente no es que no quiera pagar, simple y sencillamente tienen problemas económicos y se les hace imposible pagar. Muchas veces nosotros como abogados ya en el área profesional nos dedicamos a estas empresas de cobro y recuperación de créditos y vamos a este poder coercitivo a exigir que se pague, ¿verdad? A exigir que se devuelva las cosas y es acá donde nosotros debemos de analizar, ¿verdad? Si realmente nuestra profesión está o es correcto entre lo que es justo y lo que es legal. Porque muchas cosas pueden ser legales aunque sean injustas. El poder coercitivo también se expresa en regímenes dictatoriales cuando la población es obligada a realizar ciertas acciones en contra de su voluntad. Como sucede cuando van a grandes manifestaciones políticas o a votar por un candidato en particular, ¿verdad? Para evitar represalias. Lamentablemente en nuestros países latinoamericanos esto ha sido una constante desde hace muchos años. Y el mero disfraz de la democracia entendida acá en América, una democracia de papel, fracturada, frágil, una democracia de caricatura, nos lleva a que muchas veces no es que se nos haga de forma obligatoria votar, pero sí se nos proponen 2, 3 candidatos que son los verdaderos dueños del poder en el país, son los que les interesa. Luego tenemos el poder de recompensa. Antes que pasemos a la recompensa, fíjense que este poder coercitivo para elección de gentes se daba mucho, por ejemplo, en el tiempo de Ubico para atrás, entre 1900 y 1945, en donde grandes cantidades, ahí empezaron los acarreos, grandes cantidades de trabajadores de las fincas, sobre todo del occidente y suroccidente, eran trasladados a los centros de votaciones y donde se les decía, ustedes van a votar por el general, por el coronel, por el señor fulano de tal, si no los echamos. Algo así está la situación. En cuanto al poder de recompensa, es el tipo de poder que se ejerce al generar un intercambio. El poder de recompensa puede ser positivo, si se logran los resultados de venta esperados del empleado que ganará un viaje a una comisión, o puede ser negativo, si el empleado rompe algún producto que se les cuente su salario. Este poder de recompensa es sobre todo cuando nosotros venimos y queremos inculcar a la gente que hay un cierto beneficio. En el área política, en el área social en nuestro país ha sido muy común utilizar el poder de recompensa. Luego está el poder de legitimidad. Este poder se obtiene después de haber sido designado o elegido para ejercerlo. Si nosotros cruzamos este concepto de haber sido designado o elegido para ejercerlo contra este poder coercitivo de elegir a una persona contra la voluntad, va a perder esa legitimidad. Por tanto, este poder debe ser con base en la libertad de elección. Esta elección debe ser hecha por una persona o un grupo de personas o institución, pero de un punto de vista meramente libre. La reina de Inglaterra, por ejemplo, tiene el poder legítimo de la monarquía porque le fue otorgada según las normas que le correspondían a tal fin, ¿verdad? Pero esta legitimidad del poder que tiene la reina de Inglaterra, el rey de España, los diferentes reinos que existen en el mundo aún,
vienen porque existen normas. Los presidentes son electos en votaciones y tienen ese poder legítimo. O sea, legítimo desde el punto de vista que existe una norma que le da legitimidad. Luego está un poder de experto. El poder de experto se basa en la experticia o dominio de alguna habilidad específica, lo que le permite influir en otros. Fíjense que, por ejemplo, cuando uno está en un proceso penal y hay que aportar determinada prueba, la prueba de expertos, la prueba científica es muy importante para determinar ciertas situaciones. Y este poder de experto, aquel poder en el cual la persona que es docta en una materia, que es técnico en alguna situación, como nos decía el compañero, que él está trabajando como técnico de telecomunicaciones, viene él y dice, bueno, no, es imposible que eso suceda. Es imposible que una persona esté en dos lugares diferentes hablando del mismo número. O al contrario, puede decir él que sí, se puede. O sea, dos chips iguales con mismo número, pero se va a poder determinar que estos dos chips tienen diferente código porque existe esto y esto y esto y esto. Entonces, ese poder que tiene esta persona para poder opinar al respecto de algo, a eso se le llama poder de experto. En una organización que esté haciendo su transición hacia el mundo digital, los expertos en tecnología influirán en las decisiones relevantes en ese ámbito. Hoy, por ejemplo, compañeros, en el área judicial, se implementó el sistema de notificaciones electrónicas. Entonces nosotros que estamos acostumbrados a lo tradicional, nos ha tocado que inscribirnos y realizar un buzón, realizar voy a decir la palabra correcta. Se llama casillero electrónico. Entonces, hoy todo abogado que quiera trabajar debe de tener un casillero electrónico en donde se le notifiquen las resoluciones relacionadas a los diferentes casos que esté llevando en un determinado tribunal. Entonces, hoy por hoy, la tecnología nos está cada día, ¿verdad?, avanzando más y más y debemos de ir de la mano. El poder referente es aquel que se ejerce de grupo de individuos que comparten los mismos intereses. En este caso, la persona que ostenta el poder puede influir en el colectivo, ya sea que lo consideren un modelo a seguir y por tanto los subordinados intentarán emular sus pasos. El poder referente, compañeros, no es más que aquella situación en la que nosotros vemos ejemplos dentro de la sociedad, dentro de la economía sobre todo, y queremos nosotros obtener ese éxito. Fíjense que el éxito es una palabra tan amplia y tan fugaz, tan irreal, que cuando uno posiblemente encuentre que ya logró el éxito en determinada área, puede encontrarse que no ha encontrado totalmente el éxito. La palabra éxito es, al igual que la felicidad, un eufemismo, es una utopía. Sin embargo, las personas exitosas se presentan ante la sociedad como personas que tienen cualquier cantidad de bienes físicos o muchas veces también otros tipos de bienes, ¿verdad?, que no son materiales. Y nosotros queremos tener ese tipo de bienestar. Entonces, queremos copiar ese modelo. Ese es el poder referente. Aquel poder que tiene una persona de decir, por ejemplo, yo vendiendo OmniLife me hice rico, tengo 3 carros, tengo 2 casas y usted puede ser igual que yo. Podría ser. También, compañeros, existe el poder informativo. Este poder informativo es muy importante. Se refiere a la capacidad de influir, manipular o coaccionar a otros desde el manejo informativo sensible. ¿Cuál es aquel manejo informativo sensible? Por ejemplo, si en este momento no se abre la universidad, todas las personas pueden perder su semestre. Entonces nos preocupa. Podemos manipular, podemos influir. Cuando los psicólogos sociales como French y Bertrand agregaron esta categoría, lo hicieron para referirse al poder de los medios de comunicación como una institución, con una alta influencia en el colectivo. Nosotros somos testigos que los medios sociales, comunicativos, y últimamente la plataforma de Facebook, Instagram, la plataforma de TikTok, inclusive, que es tan divertida para muchos, pero es muy influenciable. Hay personas que se llaman así influencer, inclusive,
que se dedican a influenciar a las personas, que se dedican a estudiar, a intervenir en sus vidas privadas, porque desde el momento que nosotros usamos un artefacto y lo usamos en todos los lugares de nuestro hogar, sobre todo, ¿verdad? En momentos, en cualquier momento del día, nosotros permitimos que en la intimidad de nuestro hogar se nos vaya y se nos dé información, muchas veces no exacta, que hace que pensemos diferente. El acceso a la tecnología ha hecho que ahora cualquier individuo pueda ejercer ese tipo de poder. Este poder es transitorio, ya que depende de quién maneja más información sobre una situación. Es decir, yo puedo decir alguna cuestión en este momento y si me despiente alguien, pues entonces pierdo ese poder. Por lo tanto, para ejercer el poder informativo es elemental tener una buena, como les decía ayer, base sólida sobre la cual establecer nuestros argumentos. El acceso a la tecnología ha hecho que ahora cualquier individuo pueda ejercer este tipo de poder, pero es transitorio, por eso lo recalco, es transitorio. Depende de quién maneje más información sobre una situación. En una organización, el personal de confianza suele tener este tipo de poder, ya que manejan información que puede ser desconocida para todos los empleados. Si lo transformamos a la sociedad en general, en la organización del Estado, muchas veces hay información que solo lo tienen determinados grupos económicos, grupos científicos, grupos militares. Es más, los grupos militares buscan tener la exclusividad de ciertos temas. En esos días que han habido tantos problemas con esta enfermedad, nos hemos dado cuenta que hay un grupo especial que tenía cierta capacidad para tener información relacionada a los muertos, relacionada al dinero. Y todo esto le da cierta autoridad, cierto poder, en cuanto que si se mantenía esa información en secreto, pues entonces parecía que todo iba bien. Sin embargo, la misma naturaleza hizo posible que nos diéramos cuenta que en realidad la situación no había sido tratada como debió haber sido. ¿Qué es la autoridad entonces? La autoridad es la habilidad de una persona o institución para influir en otras sin que necesariamente ejerza poder. Fíjense que la palabra autoridad viene del latín autocritas, que significa aumentar algo, hacer progresar alguna cosa. Si ustedes les gusta escribir por ahí en algún lugar y llevan sus notas, recordemos que también poder viene de otra palabra. Ahora vemos que autoridad viene de otra palabra en latín, autocritas, hacer progresar alguna cosa. Los tipos de autoridad que existen, vamos a iniciar indicando que existen 3 tipos de autoridad. Anteriormente vimos que existen 5 tipos de poder. 5. Coercitivo, de recompensa, de legitimidad, de experto, de referente e informativo. Ahora, autoridad, ¿verdad? Lo vamos a encontrar que viene de autocritas y que significa aumentar algo. Los tipos de autoridad que nosotros podemos encontrar esencialmente son 3. La autoridad formal, que es la autoridad que se ejerce como consecuencia de ocupar la posición de poder, y a su vez la autoridad puede ser lineal cuando se ejerce de un individuo a otro, lo que se conoce como cadena de mando. Puede ser funcional cuando la autoridad se reparte entre varios individuos que tienen el mismo rango. En una empresa, por ejemplo, la autoridad lineal es la clásica relación jefe-empleado, mientras que la autoridad funcional sería la que ejercen los jefes de áreas sobre sus respectivos departamentos. Está también la autoridad operativa. Esta autoridad no se ejerce sobre personas, no sobre actos. Es decir, cuando una persona tiene la potestad para autorizar que ciertas acciones se lleven o no a cabo. Un ejemplo de autoridad operativa es cuando el jefe de transporte de una empresa, por ejemplo, permite que los vehículos cambien de ruta habitual de entregas ante una situación extraordinaria. En cuanto al Estado, en cuanto a la sociedad, la autoridad operativa, pues es cuando determinado, por ejemplo, ministro, ¿verdad?, autoriza que se hagan diferentes cambios. Fíjense que la autoridad por aceptación es aquella que es adquirida en función de la elección de otra persona, colectivo o institución. En ese sentido, uno de los ejemplos más claros de autoridad por aceptación es el de Gandhi. Gandhi era un personaje, un abogado hindú, que logró hacer muchos cambios en su país, quien sin tener ninguna posición de poder logró influir sobre un importante grupo de personas para lograr un cambio político.
Les invito a que lean la historia de Gandhi. Era una persona de la India que hizo grandes cambios en su nación. Eso es en cuanto a la autoridad. La autoridad, entonces, vamos a encontrar tres tipos de autoridad. La formal, que es como consecuencia de ocupar una posición de poder, y esta se divide a la vez en lineal y funcional, ¿verdad? Luego tenemos la autoridad operativa, que es, ¿verdad?, solo de logística, por ejemplo. Tenemos la de autoridad por aceptación, cuando nosotros, o cuando la sociedad, cuando el grupo concuerda en darle autoridad a una persona en virtud que sus argumentos son suficientemente válidos como para hacerlos ciertos. Un tema muy importante para pasar después de que hemos visto el poder y la autoridad es determinar qué es el Estado Nacional. En múltiples ocasiones ustedes han sido objeto de que vivimos en un estado, hay estados de calamidad como el cual actualmente nos afecta, hay un estado climatológico peligroso, ¿verdad? De acuerdo a la CONRED, hay un estado, le han dicho a nuestro estado narcoestado, también se dice que existe una falta de presencia del Estado. Y en fin, hay diferentes connotaciones en cuanto al Estado. ¿Pero qué es el Estado? Estado, en el concepto central de la ciencia política, lo designa como la forma de organización jurídico-política por autonomía, nacida en Europa en el siglo XVI y que ha sido adoptada posteriormente de manera universal, es decir, en todo el mundo. Teorizado por Maquiavelo, surge en paralelo a la idea de soberanía y etimológicamente supone la plasmación estática de esta, es decir, que el Estado concuerda y se basa en la soberanía. Es decir, representa la formalización de una autoridad permanente y pública que domina por el interés general un espacio territorial cerrado y a las personas que viven en él. A ver, compañeros, a ver, alguien que me quiera apoyar por ahí. Vamos a mencionar a alguien, vamos a ver aquí en el listado que tengo de WhatsApp. Boris, ¿estamos por ahí? Sí, Lick, estamos a la orden. ¿Cuáles son los elementos del Estado, de acuerdo a la Constitución? De acuerdo a la Constitución, los elementos del Estado, población, está territorio, soberanía, y se me olvidó. Excelente, así son los exámenes privados, compañeros. Perdón, entonces, planché. No se preocupen, así son los exámenes igualitos. Dígame, no se preocupen, me dijo 5 de 4. Le dicen, no, ahora dígame qué es soberanía, ahora dígame esto, y así se van los exámenes privados, no se preocupen. Vamos bien, Boris, gracias. Entonces, compañeros, la pregunta iba básicamente en el sentido de que el Estado tiene diferentes cualidades. Tiene que tener una población, tiene que tener un territorio, tiene que tener también una soberanía. Y así son varios aspectos que van a hacer que este Estado sea funcional. Pero en la actualidad se los dejo a pensamientos. ¿Realmente los Estados pueden ejercer soberanía sobre sus territorios? La intervención que hay desde diferentes aspectos, desde lo económico, lo legal, lo político, de factores de países de desarrollo extraordinario y por ende de un poder económico tremendo, realmente le permite a los estados ser soberanos. Fíjense que haciendo un análisis, yo puedo pensar que en algunos casos, a ustedes, ¿verdad?, no les interesa la historia. Sin embargo, la historia, compañeros, es un elemento esencial para entender el desarrollo económico, político, social y sobre todo jurídico de los países. Fíjense que entre los años 60 y 80, la intervención estadounidense en el Istmo Centroamericano fue tan grande que hubo intervención en Honduras, hubo intervención en Guatemala, hasta el descaro de hacer una ocupación en Panamá
allá por el año 80 y algo, porque los panameños querían su canal. El compromiso de Estados Unidos fue en el año 1880 y algo, hacer un canal y tener sobre ese canal ellos el poder de decidir en ese territorio qué se hacía. Cuando llegaron los 100 años y que según el gobierno en esa época no quería que los Estados Unidos siguieran. Entonces, Estados Unidos hizo una intervención tremenda en el pueblo panameño para que este canal todavía fuera parte de ellos. Fíjense que en el año 1989 se dio una invasión estadounidense a Panamá durante el gobierno del Bush. Y en esa ocasión se capturó al general Noriega, que ellos mismos habían colocado como presidente, y se dio la extinción de las Fuerzas Armadas de la Defensa del Panamá. Ya en 1885, Panamá había sido arrebatado a Colombia, porque Estados Unidos no logró hacer ningún tipo de convenio con Colombia para poder hacer el canal. Entonces dijo, bueno, si no lo podemos, declaremos independiente al Panamá. Entonces, compañeros, estas teorizaciones, como dice acá el contenido, de lo que es soberanía, lo que es territorio, población, si bien es cierto, son buenas, tenemos que tener la conciencia plena de que realmente en nuestra historia contemporánea, en algunos casos esta soberanía se utiliza como pretexto y excusa para poder apoyar intereses de otros. Frente al continuado y anárquico cambio social, el Estado supone la obediencia o la relación de dominación de unos hombres sobre otros, que pone fin a la supuesta guerra civil. Fíjense que si nosotros no podemos ponernos de acuerdo, entonces realmente ocurren guerras. Si no vemos la guerra civil de Guatemala, si no existe este elemento de la obediencia y la autodeterminación a que nos van a dominar unos hombres solos, entonces vamos a crear una guerra civil. En definitiva, y en palabras de Weber, Estado es la asociación que dentro de unas fronteras espaciales reclama para sí el monopolio de la violencia física legítima. Ustedes pudieran decir, ¿por qué reclama para sí el monopolio de la violencia física legítima? Porque ese es el poder coercitivo del Estado, la violencia física legítima. Hoy, en la actualidad, esta violencia ha sido cambiada, pues, pero esencialmente es una violencia. Prender a una persona y recluirlo en una cárcel es una violencia. Y eso lo hace el Estado. El Estado es al mismo tiempo una comunidad política estable que agrupa una población en interacción social. Noten ustedes que en todos estos temas que hemos hablado la noche de ayer y hoy, está el componente político. Entonces, compañeros, el componente político es parte de nuestras vidas diarias como sociedad. Y en la medida que nosotros nos internemos en la política, estudiamos la política, la analicemos y vemos nuestra versión de política, así también va a ir cambiando la política. Es una institución jerárquica fundada sobre impuestos y leyes que regulan a ese grupo humano. No hay una verdad más grande. En principio, nosotros debemos de pagar nuestros impuestos para que la sociedad subsista como Estado. Y también tenemos de tener leyes. Las leyes son esenciales. Entonces, compañeros, en este último sentido, el concepto se enfrenta al de la sociedad civil y se acerca a la noción amplia de gobierno como aparato en el que residen los poderes públicos que se plasman en ejército, burocracia o diplomacia exterior. El ejército, compañeros, es un bien del Estado, al servicio del Estado, sin embargo, utilizado para otros fines en muchos casos. La idea de Estado es más amplia a las anteriores. Incluye la definición de los intereses permanentes de la organización y no se limita, como el gobierno, a la dirección de un proceso político presente. Nosotros, compañeros, tenemos que tener bien en claro que el Estado no es el gobierno. El Estado no va a ser un gobierno. Por tanto, no le podemos dar la cara de un presidente a un Estado. El Estado somos todos, como organización político-social.
Y el gobierno no es más que el administrador de ese estado temporal. Por tanto, el gobierno es la dirección del proceso político presente. El gobierno que nosotros nos rige en este momento no es más que eso, un órgano de dirección político, económico, administrativo, social, pero que no va a definir el Estado. El Estado ya en sí tiene una calidad y una característica. Por eso es que es malo que cuando nosotros asistimos o somos parte de procesos electorales, queramos solucionar problemas estatales de hace 300 años, desde la fundación misma del país. No es posible arreglarlos. Lo que sí podemos es comenzar a construir una noción de identidad nacional. Pero no podemos decir que vamos a quitar del país, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a evitar que exista tanto problema con la corrupción. Si el mismo Estado colonial fue corrupto. Si las colonias españolas eran corruptas, por tanto el gobierno central español no les gustaba poner impuestos claves a los criollos, porque a los criollos los tenías por corruptos. O sea, nosotros tenemos una sociedad corrupta y debemos de luchar contra ella. Y eso es bueno, es positivo, pero no podemos nosotros querer decir que delante de un gobierno limitado a un tiempo vamos a eliminarlo. Sí podemos sentar las bases suficientes para que eso se vaya eliminando, eso sí es cierto. Existen muy diferentes concepciones de lo que representa el Estado, tanto en la historia como en la actualidad. Normalmente se reflejan doctrinas prescriptivas sobre el papel que debería jugar en el futuro, papel que debería jugar. Con independencia de las formas políticas preestatales, ¿verdad? Como las polis clásicas, los imperios antiguos o los reinos medievales, el Estado moderno surgió con la teoría absolutista, que pretendía justificar monarquías fuertes para evitar que la competición feudal o religiosa arruinara Europa. Y es que recordemos que el concepto de Estado es europeo, ¿verdad? No vayamos a creer que el Estado que se funcionó o comenzó allá en Grecia, no, allá habían ciudades-estado. El concepto que nosotros hemos desarrollado de Estado, pues es consecuencia de muchas filosofías y teorías. Cuando dicha función estaba asegurada, pero en el antiguo régimen y el mercantilismo proteccionista perjudicaban los intereses de la burguesía ascendente, las revoluciones liberales aportaron un nuevo diseño de Estado, como el mero guardián mínimamente implicado en la regulación de la actividad social. Yo he visto un montón de empresarios que dicen el Estado no genera riqueza, el Estado no genera bienestar, el que genera bienestar son los empresarios. Y esta es una teoría liberal. Si ustedes ven la bandera de El Salvador, dice libertad. Si ustedes vienen y ven los diferentes movimientos en Europa, en Francia, son liberales. En Guatemala hay partidos liberales. Los colores de las banderas que identifican a los partidos, ahí vamos a distinguir nosotros qué tipo de partido y qué filosofía maneja. No por nada, la bandera de Estados Unidos es azul, rojo y blanco, los colores liberales. Entonces, compañeros, nosotros tenemos que entender que la versión de Estado en la que vivimos en este momento es una versión liberal, que en Guatemala comenzó en los años 1885 con la Revolución Liberal de Justo Rufino Barrios y del señor Miguel García Granados. Ese es el diseño que nosotros tenemos de Estado, un Estado liberal, que no se inmiscuye en la producción, que hace un libre comercio y garantiza los derechos individuales. Por eso es que la teoría marxista dice, de ahí que la teoría marxista considera el aparato estatal como una simple expresión instrumental de la clase dominante que era necesario eliminar. Porque Marx, a pesar de que Marx era una persona con mucho dinero, él desde adentro de las mismas clases económicas poderosas de la Alemania donde él vivió, él logró distinguir que el problema del Estado era precisamente las clases dominantes, porque ellas no permiten que haya un desarrollo integral del Estado. El socialismo posterior considera la posibilidad de utilizar el Estado estratégicamente y convertirlo en el garante supremo de la eliminación de las desigualdades. Pero mientras los totalitarismos comunistas conciben un utópico futuro sin Estado, que les acerca al anarquismo autogestionario, la socialdemocracia niega la conveniencia de su desaparición
y basa su programa en una combinación entre respeto a la libertad y afirmación de un fuerte estado del bienestar que intervenga activamente en la producción. Posiblemente ustedes no han estado tan inmiscuidos en la política y tal vez el compañero Boris sí se ha dado cuenta, pero nosotros en Guatemala, el primer gobierno democrático, entre comillas, que nos rigió fue un gobierno socialdemócrata. Y una de las primeras acciones que a mí no se me olvidan que hizo este gobierno socialdemócrata fue devaluar el quetzal. Lo devaluó de tal naturaleza que se empobreció gran cantidad de la población. No sé si el compañero Boris quisiera opinar al respecto, si se recuerda de esa época. Marco Vinicio Cerezo Arévalo. Ajá, sí pues, un partido Sí, verde con una estrella, ¿no? pues, la democracia cristiana, sí. La verdad que sí fue lo primero, ¿verdad? Que devaluó el quetzal, porque estaba al 1 por 1 y ahí fue donde empezó que al 5 por 1 y todo eso empezó a cambiar, cambió la economía y pues empezó el Congreso y todo eso, pero la verdad no, se hablaba de que ya había una, ¿cómo le llaman? Ya había la democracia, ya había libertad de expresión, pero no fue así, ¿vale? Claro, por supuesto. Miren, la democracia cristiana entró en el poder posterior a las guerras, o sea, dentro del marco de la gran guerra civil que tenía Guatemala y venían muchos gobiernos de golpes de Estado que eran de corte militar, impuestos naturalmente por Estados Unidos. En el curso de historia que pudimos ver con algunos compañeros en el curso de vacaciones, se recuerdan que hubo un instituto en Panamá que se encargaba de crear, ¿verdad? De formar a los futuros gobernantes de Centroamérica a través de un adoctrinamiento, ¿verdad? Entonces, ajá. Perdón, sí, solo quería agregar algo, un dato ahí, y algo interesante, pues que entró Marco Vinicio Cerezo Arévalo de presidente, fue el presidente más joven de toda América. Él fue como un récord, porque él entró como de 30 y algo años, llegó a ser presidente y era líder sancarlista, era presidente de la Asociación de Estudiantes, y así fue como él hizo fama rápido y llegó a ser presidente. Con un dato ahí nada más agregado, ¿vale? Excelente, muy buen aporte. Pues nos damos cuenta que estas plataformas de liderazgos y sobre todo lo que la gente puede ver en nosotros, nuestra actitud y la casa de estudios como es la nuestra, eso ha sido muy importante para la sociedad. Sin embargo, estos movimientos, el socialismo, el marxismo, luego la socialdemocracia, que quiso combinarlo, ¿verdad? Nos ha llegado a un punto en el cual en este momento estamos ante un sistema liberal extremo. Sistema liberal que ha hecho mucho daño al país y aunado a la gran problema que tiene el país con todas las personas que entran y saquean las arcas del Estado. Guatemala es un país millonario, riquísimo, pero lamentablemente el dinero siempre tiene una fuga inmensa en cada organización política que toma el poder. En síntesis, entre el Estado social y liberal, de hecho, constituye actualmente el paradigma normativo de las democracias económicamente más avanzadas. No obstante, y aunque se reserva así en estas un importante papel al Estado, por ejemplo, aumenta los regímenes autoritarios en los países subdesarrollados, ya que es necesario contar con un aparato represivo o una agencia de crecimiento, parece existir cierta encrucijada que plantea una crisis del modelo social liberal. Nosotros en Guatemala somos más que testigos que nuestro sistema político-económico es malo, no ha funcionado. Si nosotros fuéramos contadores, auditores, nos diéramos cuenta que hay más pérdida que ganancia, entonces el sistema no sirve. Los estados han de compartir la gestión de las competencias materiales con otros ámbitos públicos territoriales como regiones u organizaciones supranacionales, como lo es. Démosle acá mejor. Y además el empuje de la doctrina y las recetas neoliberales ha hecho reducir sus dirigismos a la economía de forma que en los últimos años se ha asistido a una desregularización de los mercados. ¿Qué quiere decir esto? Que los estados vienen y recogen todos los impuestos del país y son redistribuidos, pero son redistribuidos equitativamente.
Es decir, si un departamento con muchos ingresos como lo es Escuintla tiene una gran recaudación tributaria, tiene que compartirlo con un municipio pues pequeñísimo, ¿verdad? Digamos, bueno, pongamos por ejemplo un municipio como Alzatate, que es un muy agrícola, pero él tiene derecho también a que se le parte la riqueza que se produjo en Escuintla, precisamente en el municipio del Puerto San José. ¿Qué sucede entonces? Si bien es cierto, hay una redistribución, pero no hay equidad. Aparte de eso, con la neoliberalidad que se ha dado a los mercados, con la globalización, que es el nombre bonito, coqueto que se le ha incluido, el nombre más comercial, se ha hecho que en los mercados cada vez existan menos normas de exportación y de importación. Si no, démonos cuenta de la unión que se trató de hacer años anteriores, en el gobierno anterior de Jimmy Morales, en cuanto a la integración del Triángulo Norte. La integración del Triángulo Norte no es otra cosa de que si yo recibo un producto en el Puerto Cortés, en Honduras, y lo voy a trasladar a San Marcos, el mismo impuesto que pago en Puerto Cortés va a ser el que va a regir, mientras que antes lo recibía yo en Puerto Cortés, pagaba impuesto ahí y volvía a pagar impuesto en la aduana que tiene Guatemala con Honduras. Hoy no, porque hay una integración a nivel aduanal. Eso es lo que ha hecho esta neoliberación de los mercados. Sin embargo, y aunque para algunos politólogos tal escenario anima a considerar el Estado como un actor más de una realidad pluralista, la existencia misma de estos desafíos ha hecho que vuelva el interés por él, se revigorice el enfoque institucionalista que sí se admite en cuanto a la posibilidad de su autonomía. Es decir, los últimos años el Estado ha perdido bastante autonomía. ¿Por qué? Porque se enfrenta a tratados internacionales, se enfrenta a normas internacionales, se enfrenta también a organizaciones internacionales que lo sujetan y lo obligan a hacer cosas que muchas veces el Estado, desde el punto de vista como un gobierno, no quiere hacer. En cualquier caso, las relaciones internacionales y la mayor parte de las investigaciones politológicas empíricas continúan considerando al Estado como un elemento configurador sobre el que se descansa la disciplina. Está caracterizada por el estudio del poder público. No se ha identificado aún ningún otro modelo de dominación tan efectivo que sobre una esfera de acción exclusiva y excluyente ejerza funciones tan generales y básicas. Es decir, en la actualidad, de acuerdo a esta teoría liberal de la organización estatal, el Estado va a venir a servir como una excusa y una plataforma suficientemente buena para que podamos o puedan las grandes empresas, los grandes empresarios, justificar muchas cuestiones y a partir de ahí utilizar al Estado como un elemento para ellos. Como bien decía un post que vi hace unos meses, cuando el Estado le da dinero a la gente pobre se llama inversión social. Y mucha gente está en desacuerdo, porque dice, no, ¿por qué le vamos a dar a la gente pobre que trabaje? Pero cuando el Estado le da dinero a un banco porque mal utilizó los bienes, cuando un Estado, por ejemplo, viene y le va a dar financiamiento a un puerto, fíjense que los puertos son unas grandes empresas, no es solo un lugar donde llegan unos barcos, los puertos son unas grandes empresas y generan millones. Pero cuando estos puertos están en bancarrota y se les va a dar dinero, a eso se le llama rescate empresarial. Entonces no es lógico. No es lógico que el Estado rescate empresarios que hacen malas administraciones, malas inversiones, y que a la vez, si se le quiere ayudar a las personas pobres para poder desarrollarse, a eso se le llama inversión social, y que eso se vea como a los ojos. A eso es lo que habla este tema. Entonces, compañeros, vemos que aunque varía enormemente en poder, todo el planeta está hoy homogéneamente organizado en formas estatales. Es universal. ¿Por qué? Porque nos conviene. No existe autoridad que los cree. Y aunque el acelerado proceso de interdependencia supone la creación de organizaciones como la Unión Europea, incluso en esos ámbitos son en ellos quienes determinan la esfera respectiva de acción. Quienes se han interesado un poquito en estos, nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, la Unión Europea ha visto que es injusto rescatar países como Grecia, en donde sus gobiernos han sido tan malos que han invertido mal el dinero, y países muy ricos como Alemania, como Francia o Inglaterra, les ha tocado dar de sus propios impuestos, su propio dinero a Grecia para poderlos rescatar. Entonces, por eso fue que se dio la salida de
de Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque ahora se está viendo que esta evolución de un mercado libre, esta neoliberalización, este extremo del gobierno liberal, sí es bueno. Sin embargo, si se eliminan ciertas características que tienen los estados, puede ser peligroso para el mismo estado, porque se crea una confusión. Entonces, no es bueno para nosotros como ciudadanos comunes de a pie que el Estado vaya perdiendo sus cualidades, porque cuando el Estado pierde la soberanía, que es lo más importante, nosotros perdemos también una buena cuota de poder que podemos ejercer desde el mismo principio de resistencia a las decisiones y a todo aquello que la autoridad haga fuera de la ley. Dicho esto, vamos a pasar al concepto soberanía, que es un elemento muy principal en el Estado. En la Edad Media, fíjense que los príncipes eran considerados soberanos. Y sus súbditos no podían apelar a una autoridad más alta. ¿Por qué? Porque, como les dije en otras sesiones, el príncipe era el que era nombrado por el rey. Pero no fue hasta el siglo XVI, hasta los años 1600, cuando se construye sistemáticamente el concepto de soberanía con base en la presencia del Estado moderno, centralizado y burocrático. Antes de pasar de acá del Estado burocrático, les quiero decir, el Estado en realidad, como nosotros lo hemos visto, surgió en estos movimientos que hubo de la Revolución Industrial, de la Revolución Francesa, de la Revolución de los Estados Unidos, en donde fueron creados estados desde un punto de vista liberal, desde una concepción liberal. Por eso es que vemos acá, Estado moderno, centralizado y burocrático, en el cual tal fenómeno constituye una característica esencial. El doctor Jorge Carpizo señala que el Estado nacional nació como una característica antes no conocida, la idea de soberanía. La soberanía es el fruto de las luchas sostenidas por el rey francés contra el imperio, la iglesia y los señores feudales. Este nacimiento del Estado soberano ocurrió a finales de la Alta Edad Media. Entonces, compañeros, el Estado nacional, una de las cualidades es la soberanía. Y en principio la soberanía fue consecuencia de la lucha de un rey francés. ¿Contra quién? Ni más ni menos contra la Iglesia Católica. Entonces la Iglesia Católica era muy poderosa. Y fíjense que qué interesante, porque precisamente de esta lucha que hizo este rey y de este concepto de soberanía, las burguesías posteriores se dieron a la tarea de transformarlo. Y recordemos que el derecho se transforma y que el derecho también evoluciona de acuerdo a las sociedades. Y toda la discusión que se dio al concepto de soberanía y todo lo que en relación al Estado fue discutido, analizado, filosofado, y que se dio como consecuencia del iluminismo, dio como consecuencia la creación de un Estado liberal. En efecto, la presencia del Estado moderno dio nacimiento a una concepción nueva de ese poder, la cual surge con Jean Bodin en Les Six Libres de la République de Prusse, algo así. Para designar este fenómeno dice, la soberanía es la posición absoluta y perpetua de una república, ¿ya? Eso es la soberanía para él. Es una posesión absoluta y perpetua de la república. Entonces, eso se va a manifestar, esto lo va a hacer de acuerdo a Bodin, ¿verdad? En los 6 libros de la República, que publicó en París en 1576. Esta soberanía es absoluta y perpetua de una república. ¿Pero por qué habla él de república? Porque la república surgió después de la monarquía. La autoridad más elevada sobre el poder político de un pueblo o de una nación, de acuerdo a la Constitución de Guatemala, es la soberanía, y esta reside en el pueblo. La soberanía, compañeros, es un concepto que se define en torno al poder. Y recordemos que el poder es la capacidad que se tiene de imponer.
Y el poder debe de tener, o sea, el poder debe de tener el elemento esencial de autoridad, pero en esencia el poder en sí existe si la ley lo determina. Y la soberanía comprende como aquella facultad que posee cada Estado de ejercer el poder sobre su sistema de gobierno, sobre su territorio y su población. Cuando hablamos de poder, debemos entender que es aquella facultad que tiene el Estado para exigir y también para otorgar bienes y obligaciones. Y por eso el poder se divide esencialmente en nuestro país en tres instituciones, en tres poderes, como lo es el organismo legislativo, el judicial y el ejecutivo. Lo anterior hace referencia en materia interna. Un Estado, junto a una autoridad en ejercicio, sean los que se encuentran por sobre cualquier otra entidad. Vemos acá cómo el concepto nos cambia a la palabra autoridad. Y podemos entender entonces que la autoridad y el poder son íntimamente relacionados. Para que el poder sea legítimo debe existir una autoridad. Y para que la autoridad sea legítima debe de ser aceptada y respetada por el pueblo. Este concepto de poder, de autonomía y todo esto surge en Europa en el siglo XVI y siglo XVII, cuando se comienza la búsqueda de los fundamentos laicos para basar el surgimiento de los nuevos estados nacionales. Es decir, el Estado Nacional empezó cuando el rey francés peleó y logró crear soberanía, pero luego siguió la discusión. Entonces se adopta este término proveniente de la palabra soberano, que era el rey, y que se refiere a la inexistencia de control, pero que se define también como aquel jefe a cargo de un Estado monárquico. Dado lo anterior, la soberanía entonces es un concepto que se desarrolla desde el punto de vista político. Lick, disculpe que lo interrumpa, ahí llegó la asistencia. Ok, entonces la asistencia, la palabra clave se la voy a decir en este momento. Vamos a dejar de compartir por acá. Solo dice que la fecha de entrega es a las 20:45. Entonces, permítame, compañero, vamos a dejar de compartir un momento. ¿Y por qué no me avisaron? Estaba bien entretenido hablando, Lick. Ok. Siempre interrúmpanme, no tengan pena. Devuelvan aunque sea con atraso y no apunté la palabra clave. Entonces les digo. Asistencia. Pues fíjense que es muy interesante todo esto devuélvanla sin la palabra clave, no se los deja. No, Lick pide que la escribamos. Ok, ahorita Lo vamos a tienen ver. obligatorio. Yo y mis cosas, va. Ahorita vamos a resolver esa cuestión. Y no podemos poner cualquiera que usted nos diga ahorita, Lick. Lick, yo Ya puse me acordé. sociología. Ya me acordé. Es 3 de septiembre. Con 3 de número. Ah, no, por favor. ¿Cómo, Lick? ¿Cuál es 3 la de palabra clave? septiembre. Disculpe. 3 de septiembre. Ajá, 3 de septiembre. 3 con número, 3 de septiembre. Por favor, esa es la palabra clave. Gracias, Lick. Ok. Faltan, vamos a ver. ¿Ya devolvieron? Muy bien. Entonces, terminamos este tema. Ya nos falta poquitico.
Muy bien, la soberanía entonces se puede considerar de dos puntos diferentes, uno interno y otro externo. Desde un mundo interno, la soberanía hace alusión al poder definitivo en el que se relaciona con el poder de un determinado Estado sobre su territorio y su población. Es la facultad que tiene el Estado de ejercer poder, ¿verdad? Desde un punto de vista externo, la soberanía es la independencia que tiene el Estado de poder del poder que ejerce otro en su territorio y población diferentes. En otras palabras, un Estado en particular es soberano mientras no dependa de otro Estado. Políticamente se puede decir que los Estados son soberanos, ¿verdad? Políticamente. Sin embargo, hay muchos factores que influyen en las decisiones. La soberanía puede comprender desde dos perspectivas, una jurídica y una política. Entonces, tenemos que tener claro dos cosas. Primero, que la soberanía se puede ver desde dos aspectos, interno y externo. Y la soberanía se puede comprender desde dos perspectivas, una jurídica y una política. La soberanía jurídica es aquella a través de la cual un Estado puede tomar contacto con el mundo, con lo internacional, a través de su participación en diferentes organizaciones internacionales, tratados, pactos y compromisos. Y desde el punto de vista político es aquella que hace alusión al poder del Estado de imponer todo aquello que le parezca necesario, aunque se piense que cada Estado ejerce soberanía jurídica y política, no es así en todas las naciones. Existen casos en los que el Estado puede tener la soberanía jurídica, sin embargo, su soberanía política depende de los dictámenes de otras naciones en cuanto a su desarrollo social, político y económico. Del Estado nacional nos vamos a transferir al derecho estatal. Los estados están gobernados por élites, eso sí es. Cuando los humanos se comunican, inevitablemente expresan si algo es aceptable o no, en varios formatos y en distintos niveles de precisión. Los políticos estatales y las burocracias hacen inevitables reglas en el desempeño de sus funciones. Los fundamentos del Estado constitucional moderno, compañeros, se basan en que las personas pueden ser gobernadas políticamente mediante proposiciones racionales y autorizadas que hablan, argumentan, ordenan y justifican el lenguaje del derecho. Es decir, las personas pueden ser gobernadas políticamente siempre y cuando las normas jurídicas que nos atañen, que nos rijan, ¿verdad?, tengan una lógica jurídica y que a consecuencia de eso se impongan. En política pública está justificada en términos racional legales, de acuerdo con Philip Bodit, indica que probablemente no haya Estado sin ley. El derecho interno es una estructura normativa a través de la cual los Estados modernos se construyen. Debe de haber normas en un Estado. Y se gobiernan políticamente. Para John Austin, el positivista legal inglés del siglo XIX, la ley estatal es equivalente al imperativo del soberano. Es todo lo que debe estudiar una jurisprudencia. El positivista L.H.L. Hart conceptualiza la ley como la combinación de normas primarias y secundarias autorizadas por una regla de reconocimiento. Entonces, si suponemos que en el diseño constitucional y condiciones político-económicas de cada Estado son de alguna manera única, no puede haber un solo modelo de ley estatal. La ley estatal sirve en una variedad de propósitos. Es improbable que surja la ley hasta que el Estado haya logrado un uso legítimo de la violencia, es decir, que ostente soberanía en sí misma. El Estado necesita ley para justificar la lucha contra la interferencia extranjera. ¿Por qué? Porque a través de nuestra Constitución nosotros decimos que no puede haber nada que vaya en contra de la ley. Fíjense que la Constitución mexicana, por ejemplo, dice que no puede haber tropas extranjeras en su territorio. Y ese es un concepto de soberanía. Brian Tamanaha describe la ley estatal como una forma preeminente de ley, debido a que la posición especial que ocupa el Estado en el espacio político internacional, la ley estatal tiene la capacidad distintiva de lograr un amplio espectro de metas y operaciones plausibles. La ley del Estado soberano otorga a las autoridades
nacionales la legitimidad política que hace posible el uso efectivo de la fuerza coercitiva. El derecho y la política dan forma y sustancia a los demás. Entonces, compañeros, la ley estatal es muy importante, toda vez que a través de ella se va a poder determinar si existe o no, ¿verdad? La legitimidad que tiene el poder estatal para poder ejercer la violencia contra sus ciudadanos. Con esto de la ley estatal, vamos a terminar el día de hoy. Por favor, enciendan sus cámaras para tomar la foto de hoy y vamos a seguir en la discusión la próxima semana. Les voy a notificar qué día vamos a hacer la evaluación. Ustedes ya más o menos saben las fechas para que podamos prepararnos y así hacer nuestra evaluación. Cualquier duda, cualquier comentario, siempre les invito a que me contacten por diferentes medios que ustedes tienen a su disposición para poder conversar con ustedes. Siempre es un gusto saludarlos. Que pasen feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Noche, Lick. Feliz noche. Que descansen. Descansen, chicos. Mucho gusto. Feliz noche.